buenas noches, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En el programa de hoy conversaremos sobre lo que para muchos puede parecer algo totalmente raro, extraño, diferente y foráneo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo en nuestro país, pues ya ha comenzado a caminar un poco esto. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a los fondos de inversión. Muchas veces, pues, escuchamos este término y nos imaginamos cualquier cosa. Lo primero que mucha gente se imagina son pues, las bolsas de valores, sobre todo las de Nueva York, y se imaginan todo ese mundo. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de dos distinguidos amigos, distinguidos invitados, especialistas justamente, entre otras cosas, en este tema. Tenemos que agradecer a Santiago Sicar, quien es el gerente general de la administradora de fondos de inversión Universal, y a Francisco Vicens, quien es abogado, especialista en estos temas. Señores, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder compartir con ustedes sus conocimientos, a los amigos televidentes. Y entrando en materia, si se quiere, como acabamos de decir, pues los fondos de inversión, así de primera impresión, a menos que sean especialistas, pues no se conoce no solamente a toda profundidad, sino ni siquiera un concepto básico inicial. Fondos de inversión, lo que se entiende son sencillamente operaciones complicadas, números, pantallas con muchísimos números y gráficos. ¿Qué es realmente un fondo de inversión? ¿Y qué es una administradora de fondos de inversión? A quien quiera. Perfecto, gracias Luis Miguel. Mira, la mejor forma de entender qué es un fondo de inversión es a través de un ejemplo. Y es, así como cuando éramos pequeñitos, nuestros papás nos regalaban una alcancía para comprar una bicicleta, nuestra primera bicicleta. Los fondos de inversión nacen con un propósito específico y se trata entonces de una alcancía colectiva cuyos propietarios son quienes aportan dinero a esa alcancía. Como cuando éramos pequeños queríamos comprar la bicicleta y cuando llenábamos la alcancía lo que hacíamos era pedirle el favor a nuestros papás que nos acompañaran a comprar esa bicicleta porque eran ellos quienes conocían cuál era la mejor bicicleta para nosotros, dónde la vendían y negociaban de mejor manera que nosotros el precio de esa bicicleta. En los fondos de inversión, las administradoras cumplen exactamente esa función, es decir, toman el dinero depositado en esa alcancía, cuyos únicos propietarios son quienes han llevado dinero, y posteriormente nos asesoran en cuáles y cómo hacer la negociación de nuestras inversiones. Es decir, no es más sino un gestor de inversión la administradora, pero la alcancía y los resultados de lo que compramos con esa alcancía, el disfrute de la bicicleta, si fuéramos al ejemplo, es totalmente de los aportantes de ese dinero. No sé si queda un poquito más claro el concepto de esa manera. Claro, es interesante, bueno, también otra razón por la cual en el ejemplo que señalas, era importante la presencia del padre, era porque posiblemente lo que se había ahorrado en esa alcancía no daba para comprar la bicicleta. Pero bueno, es decir que, bueno, son aportes realizados por individuos, para, como tú decías, crear un fondo para fines específicos, ¿no? Sí, señor. Se crea para una determinación clara y determinada, valga la redundancia, y entonces para ejecutar una estrategia, o sea, una estrategia de inversión con esos fondos para generar un rendimiento específico y proyectado conforme al prospecto del fondo, que es lo que describe básicamente la bicicleta. Entonces, si fuéramos a ese ejemplo, el prospecto es que te dice, con esto es lo que se logra con la bicicleta, estos son los riesgos de tener la bicicleta, y esto es lo que pudiera lograrse con la bicicleta el día que la quieras vender. Y esa es una parte importante de que se entienda de los fondos de inversión, que esa información está ahí, es pública, y eso ayuda a que quien invierta, o sea, así como confía en la administradora como buen padre de familia y como gestor del activo, también esté informado de qué es lo que implica hacer su inversión, qué expectativas puede tener y cuáles son sus derechos. Muy bien, y una pregunta. Bueno, en República Dominicana en los últimos tiempos se ha visto un despertar, un desarrollar inicial, si se quiere, de las SAFIs o las administradoras de fondos de inversión. ¿Esto es así porque esto es una figura nueva o es que sencillamente hay condiciones actuales que posibilitan el desarrollo del mercado? Muy buen punto. El auge reciente
nace por la ley 189.11. Y eso es porque la ley de fideicomisos, que es la ley 189.11, fue la que dio lugar a que existiera un marco jurídico que le permitiera funcionar a las AFIs. Las AFIs, para responder tu pregunta, fueron creadas por la 1900, la Ley de Mercado de Valores. Exacto. Pero en aquel entonces no había el concepto del patrimonio separado e independiente, que es lo que es el fondo de inversión, similar al fideicomiso. Entonces, como no existía esa figura, a pesar de que la ley creaba las AFIs... La ley de Mercado de Valores del 2000. Correcto. Okay. Si uno fuera a operar una AFI bajo esa ley sin la existencia de la ley de fideicomiso o sin la existencia de la aclaración que se hizo en la ley de fideicomiso, entonces se podía crear una confusión entre el fondo de inversión, los fondos que recibiera la AFI y el patrimonio de la AFI, porque no había ese marco jurídico que definiera esa separación. Entonces, a pesar de existir legalmente, no operaban. Habían algunas constituidas, pero estaban esperando esa aclaración. Cuando sale la aclaración en la ley de fideicomiso, que equipara el patrimonio separado de un fideicomiso con el fondo de inversión, diciendo que es un patrimonio separado independiente igual, y que las administradoras de fondo de inversión tienen una relación similar sobre esos fondos a las que tienen las fiduciarias sobre sus fideicomisos, entonces se crea el marco jurídico que les permite operar. Además, hizo otra cosa, la ley de fideicomisos. La ley 1900 también establecía, que las administradoras de fondos de inversión se definían conforme al tipo de fondo que fueran a hacer. Ya eso un poco, que Santiago puede abundar más en esas diferencias, pero las que administraban fondos cerrados no podían administrar fondos abiertos, y las que administraban fondos abiertos tampoco podían ser cerrados. Entonces esa distinción se eliminó, permitiendo que las AFIs puedan hacer cualquier tipo de fondos, y creó el marco jurídico, se identificó lo que es un fondo de inversión, y por eso pudieron empezar a operar. Sin embargo, yo te añado algo, y es más allá del tema legal, del marco conceptual que ya tenemos, yo creo que es la evolución normal de los mercados financieros. ¿Cómo así? Sí, resulta que en los mercados financieros comenzamos a complementarnos con diferentes instrumentos de ahorro e inversión, y los fondos de inversión son una forma nueva, novedosa, que viene a aportar mejores alternativas para las personas que quieren invertir sus recursos. Esto ha pasado en todos los mercados del mundo. Este proceso lo hemos vivido en todos los países o en muchos de los países. Y lo más impactante es que los fondos de inversión, si tú los miras hace 20 años en un muestreo de 50 países, el dinero que estaba invertido a través de fondos de inversión equivalía más o menos al 16% del PIB mundial. 20 años después, este desarrollo intensivo de la industria lleva a que hoy en día ese muestreo, en esos mismos 50 países, el dinero invertido a través de fondos de inversión, sea hoy en día algo equivalente al 38% del PIB mundial. Es decir, las ventajas de estos instrumentos de inversión son tales que han llevado a que el consumidor los demande de una forma bastante agresiva. En ese periodo de tiempo más que se duplicaron, ¿no? Sí, si tú lo miras en ese periodo de tiempo, claro, en una industria de ventas equivaldría a que los fondos de inversión venden más o menos por hora 140 millones de dólares en los últimos 20 años. Wow. Es una cifra increíble. Impresionante. Una de las cosas que a cualquier persona primero le llama la atención cuando comienza a entender lo que ustedes ya han comenzado a explicar es la pregunta que comenzaba a responder un poco Francisco, de que, bueno, se crea esta alcancía, se crea este fondo, se llama a la gente, miren, aquí hay una apertura de un fondo de esta alcancía, usted puede tener la posibilidad de invertir sus recursos y con ese fondo se está abriendo para hacer X, Y cosas. O sea, desde el principio se identifica qué es lo que se pretende hacer con esos recursos que se captarían. Ahora bien, la pregunta que cualquier persona que posiblemente esté interesada se hace es, bueno, pero si yo entro ese dinero ahí, eso es lo mismo que si yo depositara el dinero en una cuenta bancaria. Eso es un contrato de depósito. Yo tengo la seguridad de que eso yo lo voy a recibir.
Esa es una aclaración que creo que es importante a los amigos televidentes. Es una pregunta muy al lugar y viene al tema operativo y al tema legal. Y es, recordemos que así como el 100% de los beneficios son para el aportante, el 100% de los riesgos también son para el aportante. En el caso del banco, yo deposito una cuenta de ahorros y el banco me garantiza una tasa dada, ¿verdad? En el caso del fondo de inversión, yo voy al fondo X o Y que pretende invertir en inmuebles o en renta fija o en acciones o en lo que tenga. Yo soy el propietario de esos activos, la administradora simplemente es un gestor, yo soy Santiago Sicar como aportante, el propietario de esos activos, el riesgo es totalmente mío. ¿Qué quiere decir eso? Que si compro un apartamento, el fondo compra por mí un apartamento, yo participo de ese apartamento con quienes hayamos llevado dinero, supongamos que somos los tres. Entonces, un 33% de esos bienes son tuyos, un 33% son míos, un 33% son de Francisco. Si el apartamento incrementa su valor, los tres, en la misma proporción, incrementamos la rentabilidad de nuestra inversión. Entonces, sí es un mecanismo diferenciado donde no existe un margen de intermediación, como ocurre con otros instrumentos financieros. Lo que existe es una comisión de administración por la gestión que realiza la administradora, pero los resultados son 100% de uno como inversionista. Ok, muy importante. Por eso la importancia del prospecto, de entenderlo, de antes de hacer una inversión, hacer las preguntas e identificar, o sea, cuáles son los riesgos y ver qué sucedería en un escenario no favorable y cuáles serían las circunstancias en un escenario favorable. Lo importante que yo creo que destaca Santiago es, en el peor de los casos, el activo adquirido es tuyo. Entonces, algo queda en un caso no favorable que pueda después gestionarse, su venta o su liquidación para recuperar lo posible de la inversión en cualquier escenario desfavorable. Igual, es importante destacar que en ciertos tipos de fondos, los fondos cerrados, por ejemplo, los inversionistas tienen la capacidad inclusive de sustituir las AFIs en caso de que lo considere necesario, ya sea porque entiende, no porque haya algo mal, sino porque entiende que otra AFI le puede dar un mejor rendimiento, o va más alineado con la estrategia de ese fondo. Y los inversionistas tienen esa capacidad, tienen mucha libertad, mucho control del destino de sus recursos. Lo importante es siempre edificarse, claro, siempre asesorarse, siempre leer bien el prospecto, entender cuál es la finalidad de las inversiones que se van a realizar, entender el entorno, estar muy alineado con la estrategia para entonces estar tranquilo y cómodo con el riesgo que se asume. Yo creo que ustedes lo dijeron desde el principio, o sea, y sobre todo con el ejemplo muy ilustrativo que Santiago presentó de la mercancía y la bicicleta. Es una inversión, es decir, el momento en que uno introduce el dinero en alcancía, uno está ahorrando, ahí uno está invirtiendo, uno está haciendo una operación de una naturaleza específica. Pero en el momento que uno toma ese dinero que uno ha ahorrado y lo invierte en algo, pues lo está invirtiendo en algo, y ya sea para lo que fuera esa inversión, los resultados van a depender de la decisión. Y como decía Santiago, pues el destaque o la importancia de las SAFIs es justamente el hecho del conocimiento, de la experiencia, de la responsabilidad que la ley y obviamente además la ética les impone, y ese tipo de cosas. Hay una pregunta que creo que es tal vez importante de hacer. ¿Los fondos de inversión administrados por las administradoras de fondos de inversión son fondos públicos o también pueden ser fondos privados? Tomando en consideración, bueno, fondos públicos son aquellos que la ley de mercado de valores establece como tal y son aquellos que participan en el mercado de valores. Ustedes lo saben mejor que yo, pero para los fines de crear el marco conceptual en la discusión a los amigos televidentes, los fondos privados son aquellos en los donde el ofrecimiento de participación o de aportar a ese fondo pues no se hace de manera masiva, sino se hace ya a menos de X cantidad de personas, hay un número establecido, creo que 47, no recuerdo bien. Y las AFIs pueden hacer de dos tipos de fondos. Tocas un aspecto relevante de la industria y es, en parte lo que se busca con esto es democratizar las inversiones.
¿Cómo así? Que usualmente pensábamos que las grandes inversiones, las que dejaban mucha rentabilidad, solo eran para grandes capitales. Es decir, un buque naviero que costaba $100 millones dejaba una rentabilidad del 30%. Claramente yo no lo podía comprar y posiblemente tú tampoco, no sé. No, claramente tampoco. Ahora con los fondos de inversión, lo que se pretende es que cualquier persona, desde un monto muy pequeño, pueda participar de esa inversión y recibir esa rentabilidad. Por tanto, los fondos de inversión que administramos, las administradoras de fondos de inversión, son públicos y siempre irán a oferta pública, es decir, se manejarán a través del mercado de valores todas las personas que quieran ingresar. Por supuesto, respetando los montos que exija cada fondo, podrán participar de ese fondo. Muy bien, eso es importante porque evidentemente fondos de inversión privado siempre puede haber y no necesariamente tiene que estar involucrado una AFI, pero fondos de inversión públicos, pues evidentemente, como tú señalas, además de que, como tú utilizas concretamente, la democratización de la participación de cualquier interesado, pues esa democratización tiene consigo, para poder garantizar el cumplimiento de una serie de normas, pues una serie de responsabilidades legalmente establecidas. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes de ella, después de la pausa, mejor dicho, vamos a conversar algo que Francisco ha mencionado un par de veces y no necesariamente me queda claro, que es el concepto de fondo abierto, fondo cerrado. Eso es que se invita a todo el mundo, no se invita a todo el mundo. Vamos a ver cómo funciona eso cuando retornemos. Para que tengas en mente, hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, existen más fondos que acciones registradas en la bolsa. Más fondos que acciones. Wow. Más fondos que acciones registradas en la bolsa. Y en Colombia estamos hablando que existen hoy en día más o menos 250 fondos donde los inversionistas pueden acudir a invertir de forma diversificada sus recursos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros en sintonía en este su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. Estamos conversando sobre los fondos de inversión. Antes de la pausa, estábamos hablando, a manera introductoria de cómo se come esto, de qué significa, y ya entendemos una serie de cuestiones. El concepto de patrimonio separado, fundamental para entender de que hay una seguridad, de que ese dinero que se aporta ahí no se mezcla con otras cosas, sino que se dedica específicamente a lo que el fondo mismo establece y que no hay forma realmente que una vez constituido correctamente, pues pueda haber una utilización para otras cuestiones o una mezcla ahí. Ahora, en esas explicaciones que hemos estado conversando, pues Francisco ha mencionado fondo abierto y fondo cerrado, o fondos mutuos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya sabemos que los fondos de inversión, los fondos de inversión que ofrecen las administradoras de fondos de inversión, esos productos que son fondos de inversión, son fondos de inversión de oferta pública. Ya esa parte la entendimos. Ahora, ¿qué significa el hecho de que sean abiertos y cerrados? Los fondos cerrados son fondos que tienen un plazo específico de duración, un monto específico de cuotas a emitir. Eso significa que, por ejemplo, existen ahora mismo 5 fondos aprobados por la Superintendencia de Valores y por el Consejo Nacional de Valores. 4 son cerrados. Escúchame que te interrumpo, Francisco. Es importante eso que acabas de decir, que la Superintendencia de Valores Sí. y por lo tanto el Consejo Nacional de Valores, pues es el regulador Correcto. de las administradoras de fondos de inversión y de los fondos de inversión. Correcto. Perdón. Entonces, hay 5 fondos aprobados, 1 es abierto, 4 son cerrados. Los cerrados son aquellos que, como decía, tienen un plazo específico de duración. O sea, yo te voy a recibir tus fondos, voy a ejecutar una estrategia que termina en 5 años en algunos casos, en 10 años en otros.
y al final de ese plazo se liquida el fondo, se reparten los beneficios y se termina, o sea, deja de existir el fondo. Okay. El fondo abierto... Ese es el cerrado. Ese es el cerrado. Okay. Es el cerrado para muchos puede tener cierta ventaja porque hay inversionistas que dicen, bueno, esto es una inversión y ya yo sé el tiempo, mi exposición en el tiempo de mi riesgo. Pues digo, bueno, son tantos años, en tantos años ya esto se liquida, pase lo que pase. Entonces, eso dependiendo del tipo de inversionista, le guste o no le guste, porque también la estrategia en los fondos cerrados puede variar independientemente del plazo. En el caso de los fondos abiertos no están definidos, no están amarrados a un plazo. Y normalmente son fondos que son en tipo financiero, hacen inversiones financieras, buscan títulos, valores o algún tipo de inversión que genere un interés específico y no tienen, tú puedes liquidar tus cuotas inmediatamente, o sea, las condiciones son más libres para el inversionista, aunque el tipo de fondo en sí, en lo que invierte, esté más limitado que un fondo cerrado. Okay. Yo te diría que la principal característica que los diferencia es que en el fondo cerrado el inversionista lleva los recursos para un plazo específico, como Francisco bien lo señala. En el fondo abierto, el inversionista tiene la flexibilidad de disponer de sus recursos en el momento que lo requiera. Eso es como lo principal. Y lo segundo que bien señalaba Francisco es el fondo cerrado tiene unos tiempos iniciales en los que los inversionistas van al mercado de oferta pública y compran o participan de este fondo, mientras que el abierto permanente está abierto. O sea, permanentemente permite que los inversionistas lleven recursos y retiren recursos del fondo. Esa es como la principal diferencia. Lo importante es que entre unos y otros podemos estar en el mejor de los mundos. Es decir, podemos combinar riesgo, rentabilidad, liquidez y flexibilidad. Y esto es lo que en realidad los fondos le aportan al inversionista. Beneficios que difícilmente los encuentras en otro instrumento de inversión. Claro, eso me parece muy interesante, esa aclaración, porque por la terminología empleada, aquellos que no se conocen demasiado bien el tema, pues uno entendería que cerrado es que para entrar hay que tener una clave secreta y abierto es libre para todo el mundo, pero se refiere realmente a la fecha de término y a las posibilidades de retirar. El fondo cerrado tiene una vida específica, luego de la cual ya deja de existir, y el fondo abierto pues no es así. Correcto. A propósito de lo que mencionaba sobre lo mejor de los dos mundos, rentabilidad, flexibilidad en cuanto a tiempos y demás, tú, Santiago, pues como ya los televidentes evidentemente se dieron cuenta, eres colombiano. Sí, señor. Y en Colombia el mercado de valores pues se ha desarrollado a un ritmo interesantemente rápido, o ha tomado una fortaleza. En caso de nuestro país, pues estamos todavía en un proceso inicial de constitución y de regulación, determinar algunas cuestiones estrictamente jurídicas que obviamente tendrán sus impactos en el mercado. Pero ¿cuál ha sido la experiencia colombiana como punto de referencia tal vez en el desarrollo de los fondos de inversión? Mira, en Colombia la industria de los fondos lleva ya casi 20 años y como en cualquier mercado los comienzos son complicados. Tenemos problemas normativos, tenemos que solucionar cosas legales, operativas, de softwares, de un montón de cosas. Pero la verdad es que esto es un animal gigante que viene a República Dominicana y actúa como una bola de nieve, y es el mismo mercado se va a encargar de que este instrumento se desarrolle y le traiga beneficios no solo a los aportantes, sino a la sociedad. Tú me preguntabas cuál es el desarrollo normal. Regularmente los fondos que inician son los fondos financieros, aquellos que se dedican a comprar títulos de deuda o acciones de las compañías, normalmente activos que se pueden liquidar fácilmente. O en la otra vía, en el caso de los cerrados, normalmente inician con el sector inmobiliario. Posteriormente, ¿qué vienen? Vienen desarrollos un poquito más agresivos donde los inversionistas quieren entrar a otras industrias, industrias productivas, donde comienzan a desarrollarse fondos, por ejemplo, de agricultura, de factoring,
de leasing, de derivados financieros, de inversión en el extranjero, de un montón de variables que si, no te las podría enumerar. O sea, hoy en día, para que tengas en mente, hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, existen más fondos que acciones registradas en la bolsa. Más fondos que acciones. Wow. Más fondos que acciones registradas en la bolsa. Y en Colombia estamos hablando que existen hoy en día más o menos 250 fondos donde los inversionistas pueden acudir a invertir de forma diversificada sus recursos. Entonces, el panorama que se nos viene es impresionantemente atractivo. Yo creo que República Dominicana tiene todo para que este mercado se desarrolle de manera adecuada y podamos llevar este mercado a otro nivel, a una evolución que creo que estamos necesitando. Una de las cuestiones también que el interesado que nos está viendo ahora mismo en un momento determinado pueda preguntarse es el hecho de que dice, bueno, ya yo sé que si yo invierto en un fondo, no es que deposito, sino que invierto en un fondo, mis recursos se emplearán en lo que el fondo establece que se emplearán. Pero si en un momento determinado, pensaría el inversionista potencial, me interesa interrelacionarme con mis representantes o con mi AFI, o sea, ¿quién es que el inversionista tiene como doliente, si se quiere, de su inversión? Cada fondo, bueno, primero puede siempre acercarse a la AFI y hacer todas las preguntas que tenga sobre la situación de su fondo, de su inversión más bien, el valor de su cuota. Aquí las AFIs acostumbran, las que ya están operando y las que empezarán a operar, acostumbran a colocar en su página de internet el valor de su cuota al día. Eso también lo pueden ver en la página de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Y cualquier inquietud que pueda tener, cada fondo cuenta con un comité de inversión que lo designan la AFI y que son personas que tienen que llenar una serie de requisitos que establece la normativa y que verifica la Superintendencia de Valores, que los acredita a ellos para poder gestionar esa inversión, dependiendo del tipo de estrategia. Se trata de personas que tienen conocimiento. Si es un fondo de inversión inmobiliaria, son personas que tienen X años de experiencia en el área de desarrollo inmobiliario o de comercialización inmobiliaria. Y así también, si es financiero, personas que tienen un tiempo específico trabajando en el área financiera. Y esas personas están ahí para cuidar la inversión, para mantener el mejor rendimiento posible. Se rinden informes y minutas de todas las reuniones que ellos sostienen y están a disposición de los inversionistas cuando lo piden. Cada AFI tiene su forma diferente de hacerle llegar esa información a su inversionista, pero está siempre a su disposición. Eso también se valida y se registra en la Superintendencia de Valores, que lo pueden siempre buscar allá. Y ahí cada AFI tiene la responsabilidad, primero de ese comité de inversión, de cuidar el rendimiento y el comportamiento de las inversiones y de informar y de mantener al día a todos sus inversionistas cuando lo pidan y aún cuando no lo pidan. Tiene la obligación de informar. Correcto. A propósito de eso, Francisco y Santiago, cuando se estaba discutiendo en nuestro país, que duró varios años la discusión, la que resultó finalmente ser la ley 18911, la conocida como ley de fideicomiso, aunque es el último nombre del nombre que tiene como párrafo. La oposición a esa ley sustentaba dicha oposición, entre otras cosas, principalmente en que se decía, si se aprueba esa ley, se van a utilizar los recursos, por ejemplo, de los fondos de pensiones, para que hagan lo que quieran hacer con esos fondos, y etcétera, etcétera. Me viene a la mente eso porque ya hemos podido entender, ya hemos podido conversar sobre la naturaleza de un fondo de inversión, sobre los mecanismos de representatividad que tiene el inversionista con su administradora de fondos de inversión, los mecanismos de información, pero también, y quisiera que usted me desarrollara un poquito sobre eso, el hecho de que las administradoras de fondos de inversión son entidades que se crean para esos fines, especialmente
No es que de repente yo hago camisa, vendo yaniqueque y también hago fondos de inversión. Es una entidad especializada para esos fines, pero que además de esa especialización requerida para su formación, también es una entidad que tiene una supervisión, que es la superintendencia. Ese esquema de supervisión, ¿cómo se lleva a cabo? Las responsabilidades de declaración, de presencia, etcétera. ¿Cómo funciona eso? Mira, yo realmente estoy sorprendido porque la regulación en República Dominicana protege mucho al inversionista. De hecho, por ejemplo, los fondos de inversión tienen que tener unas auditorías garantizadas, tienen que tener un defensor del inversionista. En la norma hay unos tiempos claros de respuesta y tienen que existir unos registros específicos de las quejas o reclamos de los inversionistas. Pero más allá de eso, yo creo que el regulador ha hecho un esfuerzo importante en proteger a los inversionistas y ha querido que se lleve paso a paso este mercado, garantizando que las cosas que se hagan bien. De hecho, no es fortuito que desde el 2000 esté la norma y hoy en día apenas seamos 8 las AFIS aprobadas. Eso es garantía del esfuerzo que está haciendo el Estado para que quienes participamos de este mercado y ofrecemos productos cumplamos no solo con los requisitos, sino particularmente tengamos un compromiso reputacional, un compromiso incluso patrimonial frente a nuestros clientes y frente al resultado que estamos dando. Este mercado tiene algo interesantísimo y es que solamente es rentable en el largo plazo. Dependiendo de la manera en que tú estructures un fondo, un cliente comienza a ser rentable a partir de 3 años, 3 años y medio. ¿Y a qué lleva eso? A que las administradoras, que somos quienes perseguimos ese ingreso por parte de las comisiones que nos pagan, de verdad trabajemos por una relación de largo plazo por el cliente. Eso solo lo consigues dándole muy buenos resultados y muy buen servicio. De lo contrario, el consumidor de hoy es muy racional y tú sabes que a mayor información, mayor racionalidad. ¿Qué implica esto? Que si no le damos ese servicio a largo plazo, realmente no constituimos una herramienta para mejorar su situación financiera, mejorar la manera en la que realiza las inversiones, nos van a desechar y no vamos a ser nosotros rentables ni viables en el largo plazo. Entonces creo que el mismo mecanismo con el que funcionan los fondos garantiza en cierta medida eso, pero adicionalmente está toda la parte normativa que es muy estricta en ese sentido. Vamos a tener que hacer una breve pausa, pero cuando retornemos vamos a conversar un poquito más sobre estos puntos, así como también conocer algunas de los productos que las administradoras de fondos de inversión nos ofrecen a toda la ciudadanía. No se vayan. La ley actual va a tener 15 años, Sí. y entonces es un texto difícil. Es difícil por todo el proceso que tú conoces muy bien que lleva a modificarlo, entonces por eso creo que ellos han tratado de ver con lo que sí tienen a su disposición de regular, de aplicarlo, ver que funciona y no funciona, y entonces llevar ya lo que sea necesario a un texto ya permanente como la ley. Muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros en sintonía. Estamos hablando sobre fondos de inversión y hablando de ese tema tenemos el honor de tener con nosotros la presencia de Francisco Vicens, abogado especialista en temas de mercado de valores, que además es consultor de la Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión, y con Santiago Sicar, quien es el gerente general de la Administradora de Fondos de Inversión Universal, del Grupo Universal. Señores, hemos visto en la prensa, en los diferentes medios, que la Superintendencia de Valores se ha mantenido muy activa, como en el caso de los fondos de inversión, como organismo del Estado encargado de la supervisión del mercado de valores, entre ellos, obviamente, como ya vimos, los fondos de inversión participan en el mercado de valores porque son ofertas públicas. Hemos visto que la Superintendencia de Valores se ha mantenido muy activa en los procesos, no solamente de seguimiento, sino también de proponer modificaciones a la ley de valores que data del año 2000 en nuestro país. Y tengo también entendido que en ese interés o en esa intención, pues ese regulador ha procurado la participación de los diferentes sectores que participan del mercado de valores. ¿Por qué
me imagino que han tenido oportunidad de participar y en su momento le haremos la pregunta a la superintendencia cuando hagamos un programa sobre eso, pero ¿por qué han entendido que esa ley debe ser modificada, tal vez puesta al día en nuestra realidad jurídica dominicana? Bueno, hay ciertos aspectos que la superintendencia considera que deben ser actualizados uno es por la práctica internacional, por sencillamente ver que hay cosas que en el 2000 se tomaron en cuenta, que hoy en día han cambiado y para actualizarnos con eso. Y también porque el mismo mercado local se ha venido desarrollando y ha creado ciertas necesidades que se ajustan. La entrada que hablábamos, por ejemplo, de los fondos de inversión, una vez ya, como dijimos, la ley de fideicomiso permitió la operación, crea una necesidad en el caso específico nuestro, que es conveniente combinar o ya tener en un solo texto todo lo que nos regula, inclusive ampliar algunas cosas que han salido de la práctica de los fondos que ya están operando y aprovechar esta ocasión para dejar claro en la ley que nos regula y que regula la Superintendencia de Valores cuáles son los requisitos para los fondos de inversión, para su incorporación. Por ejemplo, uno de los temas que se hablaba era en las mesas de trabajo que hemos tenido, que aprovecho la oportunidad para decir que la superintendencia, como tú señalabas, ha sido muy abierta y durante el verano sostuvo numerosas mesas de trabajo con los diferentes participantes, con los asesores que ellos tuvieron para elaborar los diferentes borradores que se han discutido y nos ha escuchado a cada uno de los participantes en su oportunidad, tomando en cuenta las cosas que nos afectan y las cosas que ellos tienen que hacer en el interés de cuidar, como decía Santiago, al inversionista y mantenerlo más protegido. Entonces, una de las cosas que se decía, por ejemplo, un tema de discusión es que los fondos de inversión inmobiliarios normalmente se hacen como un fondo cerrado, pero algo que se tomaba en cuenta era que discutían era quizás para ese tipo de fondo siga siendo cerrado por otras características, pero que se permita que ese tipo de fondo no esté determinado en el tiempo, porque a veces te puede limitar la capacidad de negociar como fondo al momento de que vas a terminar. Si yo voy a negociar la liquidación de un activo ahora que está en el fondo, un activo inmobiliario, y tú sabes que yo tengo la obligación de liquidar en un año, pues entonces tú tienes una posición mejor de negociación. Claro, casi dominante. Exacto. Sí. Al terminar eso y al terminar el plazo. Entonces se discutía, eso es un punto que ellos escucharon, veremos cómo se le busca la solución, porque hay diferentes formas de hacerlo, no necesariamente tiene que ser quitar la limitación del tiempo, pero eso es un ejemplo de las cosas que se discutían, que tiene que ver ya con la práctica, con haber ya conocido el producto y haber visto las experiencias de otros países similares como los nuestros y ver los productos que se están sometiendo durante el proceso de modificación de la ley. Las AFIS han seguido trabajando y ellos viendo por dónde vienen los fondos de inversión han tomado eso mucho en cuenta. Y eso ha sido básicamente el motivo de ellos. Uno principalmente es actualizar, no solamente por el tema de los fondos de inversión, sino por los demás participantes del mercado que ya tienen más tiempo. Actualizar y crear un marco jurídico que les permita a ellos tener un mejor manejo de los participantes. Y eso es, igualmente lo han ido haciendo por las normas y circulares y reglamentos. Pero sí, el reglamento de mercado de valores tiene 2 años. 2 años apenas, sí. Lo último me refiero. Sí. Exacto. Entonces, muchas de las cosas que están ahí son la base de su propósito de reforma a la ley. Claro. Es un poco
tú llevar el reglamento, obviamente sigue la ley, no al revés, pero ellos lo han ido haciendo con el interés de ver lo que funciona. Claro, ¿no? Y por la agilidad también de aprobación de un instrumento frente a otro. Claro, y principalmente para ver lo que funciona y ver qué pueden llevar ya a algo que es una ley que es tan difícil de modificar y que tiene que tener cierta flexibilidad. Entonces, lo estamos viendo, la ley actual va a tener 15 años. Sí. Y entonces es un texto difícil, es difícil por todo el proceso que tú conoces muy bien que lleva a modificarlo, entonces por eso creo que ellos han tratado de ver con lo que sí tienen a su disposición de regular, de aplicarlo, ver que funciona y no funciona, y entonces llevar ya lo que sea necesario a un texto ya permanente como la ley. Ahora, conociendo ya un poquito mejor versus la situación en que nos encontrábamos al principio del programa, bueno, ya sabemos lo que es un fondo, sabemos cómo funciona, sabemos ciertas seguridades que el mismo ofrece. Ahora, poniéndome en los zapatos de un posible inversionista, dice, bueno, me convencieron, ahora, ¿cuáles son los productos? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las diferentes alternativas que me ofrecen a los potenciales inversionistas? Perfecto. Hoy en día en el mercado tenemos 5 fondos, pero yo creo particularmente que 2015 vamos a tener muchísimos más fondos disponibles, y dentro de esos fondos seguramente vamos a tener fondos abiertos para invertir en el mercado de títulos de deuda y bonos de una manera diversificada, gestionada, y en esa rama creo que tendremos fondos a la vista, es decir, fondos donde el inversionista puede llevar y retirar recursos todos los días si lo desea, fondos quizás a 30 días, a 90 días. También tendremos seguramente fondos inmobiliarios, que de hecho ya hay uno en el mercado. Creo que la oferta de fondos inmobiliarios se va a incrementar. Algunos seguramente con la vocación de comprar bienes inmuebles y rentarlos, y que el inversionista tenga como ingreso esa renta permanente más la valorización a largo plazo, y otros posiblemente para hacer desarrollos inmobiliarios. ¿Qué es esto? Fondos que compran, por ejemplo, un solar, tienen un proyecto de construir un hotel, lo construyen, venden el activo y el inversionista recibe, por supuesto, toda la valorización de ese proyecto ya terminado. Posiblemente también veremos algunos otros fondos que tratarán de combinar ambas alternativas. Esto creo yo que ya podríamos apostarle hacia finales del año. Yo no sé si tú también lo ves así, Francisco, pero sí, creo que el desarrollo nos llevará a eso. Y si Dios quiere y el mercado avanza en lo de la emisión de acciones de compañías, muy seguramente también veremos fondos invirtiendo en acciones de compañías, que es uno de los temas que a todos nos conviene como inversionistas, básicamente. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho en muchas de las charlas que doy es, ¿quiénes son los que más ganan? Siempre los dueños de las compañías. Entonces, hacerse dueño de una compañía con un pequeño monto, te estoy hablando que a un fondo de inversión puede ingresar cualquier persona desde 5,000, 10,000 pesos, dependiendo del fondo, hasta un institucional. Tú me preguntabas por Colombia, y en Colombia las AFP participan activamente de los fondos de inversión, porque es una manera de que esos ahorros, que son de todos, motiven el crecimiento económico del país. Entonces creo que vamos a tener muchísimos fondos, y lo importante realmente, como decía Francisco, es que los inversionistas conozcan de qué se trata cada fondo, qué beneficios percibe, cuáles riesgos asume y finalmente cómo diversifica su dinero. Aquel viejo dicho de las abuelas de, mi hijo, no ponga los huevos en la misma canasta. Esto se hace realidad a través de los fondos de inversión. Muy bien. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Cuando retornemos entraremos ya en nuestro último bloque, en el cual trataremos de hacer un pequeño resumen sobre las cuestiones más importantes que acabamos de escuchar, aprender, y con ese conocimiento tal vez inclusive actuar. No se vayan. Señoras y señores, ya tienen ustedes la idea de lo que son fondos de inversión. Hemos podido conversar ampliamente sobre ello, una entrega introductoria si se quiere,
para que entendamos el criterio, entendamos el concepto, pero al mismo tiempo nos sirva este conocimiento para decidir actuar. Yo creo que una de las principales cuestiones que tenemos que sacar de esta conversación es el hecho de que inversionista no es necesariamente aquel, como lo han dicho nuestros invitados, que tienen una cantidad exorbitante de recursos para entonces invertir. No necesariamente es así. Inversionista es todo aquel que tiene X cantidad y la puede introducir a manera de inversión, por ejemplo, en un fondo de inversión. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque para la movilización de estos productos, de estos servicios, porque son las dos cosas, productos y servicios, pues necesitamos entender que cualquiera uno de ustedes puede ser inversionista. Usted solamente debe de verificar el requerimiento mínimo de inversión de un fondo determinado para entonces usted poder decidir si invertir y o cuándo invertir y cuánto invertir también. Eso es una cosa principal. Otro es el hecho de que ya vemos que los fondos de inversión, como decíamos en uno de nuestros bloques, no vienen creados por cualquier entidad. Vienen creados por entidades especializadas que se llaman administradoras de fondos de inversión, que son creadas para esta finalidad exclusiva, pero que además están bajo la supervisión del Estado a través de un organismo especializado que se llama la Superintendencia de Valores, pero que además las administradoras de fondos de inversión tienen la obligación de comprometer parte de su patrimonio como garantía de manera regulatoria respecto de los fondos que creen, no necesariamente de inversión de esos patrimonios, pero sí de ampliar la base patrimonial de esos fondos de inversión, de las administradoras de fondos de inversión, respecto de los fondos que creen. De manera que el inversionista no solamente está participando en algo en el cual la administradora de fondos de inversión no tiene ningún interés, más que una comisión, no, también tiene un interés porque ha tenido que invertir sus recursos en ampliar su base de capital de esa compañía. Y ya sabemos también, gracias a la intervención de nuestros invitados, que el inversionista, cualquiera uno de ustedes, pues podrá acercarse a dicha empresa para saber la condición y la situación de su inversión, pero también va a poder tener acceso a ello a través de los medios electrónicos e inclusive a través del regulador mismo. En esencia, tenemos diferentes mecanismos para tener cierto control sobre el riesgo de nuestra inversión, asumiendo de que la misma, obviamente, para poder invertir hay que entender que va a ser potencialmente beneficiosa. Queremos agradecer a nuestros distinguidos amigos Francisco Vicens, abogado especialista en el área de mercado de valores y consultor de la Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión, y nuestro amigo Santiago Sicar, quien ha estado ya varios años en nuestro país en la dirección de la Administradora de Fondos de Inversión del Grupo Universal. Señores, muchísimas gracias. Un verdadero placer contar con su presencia y gracias a ustedes en nombre de los televidentes por compartir con nosotros de tantas informaciones, conocimientos y experiencias. Y obviamente gracias amigos televidentes por su sintonía y nos vemos en la próxima entrega. Pasen muy buenas noches.